Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Los invitamos a que nos acompañen en este nuevo episodio de Food for Thought. Food for Thought es un canal en donde compartimos conocimiento ya sea de Thrust o de nuestros invitados que son rockstars alrededor de temas relacionados con innovación, negocios, tecnología y cultura, que en este caso es el tema que nos trae a esta plática. Y hoy tengo como una super invitada a mi socia y cofundadora de Thrust, Paulina Navarro, para quien pido un aplauso virtual. ¿No? Es así, un aplauso virtual. Gracias. Y les queremos platicar que vamos ya en la octava temporada. Y en esta nueva temporada lo que hicimos fue un reporte que en este año habla de las 5 fuerzas que están dirigiendo o impidiendo, en su caso, al cambio organizacional. Me gustaría platicarles un poquito qué fue lo que conllevó a hacer ese estudio, cuáles fueron los principales hallazgos que encontramos, porque en realidad no es un tema de opinión nuestra, sino es un tema de una radiografía que hicimos a nivel nacional y sobre todo cuáles pudieran ser hacks, ¿no? Que más allá del problema quisiéramos compartir algunas soluciones que en nuestra experiencia desarrollando proyectos pudieran funcionar y cruzándolo evidentemente con la evidencia que encontramos. Así es que, Paulina, bienvenida. Muchas Muchas gracias gracias. por ser mi invitada del día de hoy. Y me gustaría que primero nos platicaras un poquito de ti. Platícanos de tus intereses, platícanos de qué es lo que mezclas, lo que está en tu cabeza, porque como hemos platicado muchas veces, por un lado está el mundo de recursos humanos, que es como la ingeniería a un edificio, es lo indispensable, lo que sustenta. Y por otro lado está la arquitectura, que es lo que se experimenta, ¿no? Y lo que seduce a la gente, lo que la hace ser TIC. Nosotros tenemos un enfoque diferente y la visión que tiene Thrust respecto al mundo de cultura viene de ti, así como la dirección del reporte. Así es que para entender el reporte vale la pena entender la mastermind detrás que eres tú. Cuéntanos cuáles son esas fuerzas que te disrumpen. ¿A mí o al mercado? A ti, o sea, evidentemente hay un sello en el reporte que tiene que ver con una mezcla de temas de Sí, cultura, tecnología, negocio. Ujú. cultura, negocio, etcétera, etcétera. Entonces, platícanos un poquito de ti respecto a esos ejes que son las fuerzas y drivers que te dirigen a ti. Antes de hablar de las Este, fuerzas de cambio organizacional. ok. Tú ya te sabes la historia. Yo soy comunicóloga de carrera, o bueno, de profesión. Y entré a trabajar en el mundo de la estrategia contigo, muy chavita, y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era, habían propuestas de innovación muy interesantes en la mesa, propuestas de no solamente cambio en términos de comunicación y marca, sino de negocio, y había un como backlash, o sea, como una resistencia en ese sentido, y mucha de la información que levantábamos era de gente, de las dinámicas y dilemas internos. Y eso fue lo que me llevó a estudiar o a especializarme en el tema de cultura. En los 8 años que lleva Thrust, 9 años que llevamos de socios, creo que lo que me ha obsesionado literalmente es el tema de cambio. Las culturas son muy difíciles de construir porque si bien es lo que está pasando en el día a día y la forma en la que toman organizaciones, o sea, toman decisiones las organizaciones, constantemente se ven afectadas por fuerzas externas. Tecnología, cambios generacionales, momentos de vida de la gente, demandas del mercado, etcétera. Y fenómenos culturales, perdón que te interrumpa. Sí, fenómenos Pero me culturales como la gustaría, pandemia, por ejemplo, o me sea, gustaría cosas que que describieras, puedan... describieras algunos fenómenos culturales porque la gente, hay veces que dice, si es organizacional tiene que ver con la cultura de una empresa. Y si es de externo tiene que afuera. ver con folclore, a lo mejor. ¿A qué nos Este, referimos cuando hablamos de fenómenos O culturales? sea, fenómenos culturales tiene que ver con todas estas fuerzas o momentos o situaciones que cambian la forma en la que actuamos, tomamos decisiones, colaboramos, eh, tenemos las dinámicas de trabajo y que no necesariamente tienen que ver con la organización. Como dije, o sea, pueden ser cambios, no sé, de una nueva generación que trae prioridades distintas o puntos de vista diferentes que pueden disrumpir de manera importante la forma en la que la organización funciona o atrae talento y lo retiene. Tecnologías, ¿no? O sea, la llegada, por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial es el boom, pero la llegada en su momento de todos los ERPs y todos los sistemas de automatización de procesos cambian la forma en la que una organización funciona.
temas como la pandemia, que no tenía que ver nada con las organizaciones, pero todas las organizaciones nos tuvimos que adaptar a nuevos formatos de trabajo. Entonces son como todas estas fuerzas que de alguna forma impactan la forma en la que operamos y trabajamos en las organizaciones, y esto es inevitable. O sea, no podemos eliminarlas de la ecuación. Puede ser un tema, por ejemplo, la aversión al azúcar, ¿no? O la prevención contra temas del azúcar, que eso cambia en temas de alimentación o temas de productos de consumo masivo. Pues eso fue un fenómeno cultural que llegó para quedarse con todo este nuevo pensamiento de bienestar y de wellness y toda esta parte y esta conciencia de la alimentación que está impactando esas industrias. Entonces, en tu proceso de pensamiento, para retomar con la pregunta a la que te iba y que yo mismo te distraje, pasaste de ver que la gente hablaba, más bien que el elemento humano estaba en varias partes, pero que estaba muy acotada la manera en la que se estaba analizando, y de ahí pasaste a hacer este análisis o conciencia, para empezar, de lo que es un fenómeno cultural y cómo afectan estas grandes fuerzas. Correcto. ¿Correcto? Pero lo que me obsesionó no necesariamente son los fenómenos culturales, porque los fenómenos culturales como la pandemia, por ejemplo, no los podemos estudiar, muchas veces Ni pasa. mucho menos controlar. Sino era qué es lo que pasa en el proceso de adaptación que nos ayuda a responder de una manera mucho más eficiente, clara, inteligente ante estos cambios, y cómo podemos aprovechar el músculo desarrollado en cambios previos para que los cambios que vengan sean mucho más fáciles o hasta deseados, o hasta impulsados por la misma organización. Entonces el concepto de cambio me obsesiona. O sea, es eso asociado con la capacidad de adopción o respuesta. Correcto. O reacción en general. Correcto. Y cómo eso sí se pudiera controlar. Correcto. A diferencia de los fenómenos culturales. Pues no sé si se pueda controlar, pero cómo por lo menos lo puedes entender y utilizar a tu favor. Ok, una vez que identificas cuáles son esos ejes, fuerzas o botones, ¿no? Correcto. Ok, ¿y en qué momento entra el tema de la neurociencia que hemos platicado muchas veces, social, la tecnología, y cómo conecta esto con el negocio, ¿no? Porque lo que no se mide, pues no existe. En la pandemia, en Trust, estábamos buscando una forma de cómo ayudarle a la gente, a nuestros clientes, a entender lo que estaba pasando y cómo utilizarlo para mantenerse vivos, literalmente como organizaciones, o a no perder el edge y la competencia que habían desarrollado durante años. Y ahí encontré una metodología que se llama la metodología SCARF, que está basada en neurociencia, en estudios de neurociencia, de estos registros de amenazas que tenemos como seres humanos, tanto en lo físico como en lo social, que queramos o no, tenemos o sea, nuestro cerebro registra, porque es una máquina muy inteligente y muy complicada, que nos ayuda como a tomar ciertas decisiones o a tener ciertas reacciones ante un cambio o una situación. Y eso existe tanto en lo físico, literal, si entrar ahorita a un león, pues tienes una reacción por tu supervivencia, que a lo mejor nunca has visto un león en tu vida, pero ya lo tienes registrado y te permite tomar esa decisión para tu supervivencia. Y pasa también en lo social. Ahora, esta metodología está diseñada para lo individual. Lo que buscamos en Trust con el equipo, liderado por mí y por ti, por supuesto, me encanta que platicamos como si no nos conociéramos, pero... No, es para compartir con nuestros amigos y la audiencia el por qué salió este estudio, sí, y cómo tiene que crear, ver con lo que hacemos en el día a día. Cómo reflejar eso, o sea, esa metodología de esas amenazas sociales en las dinámicas organizacionales. Y cómo poder identificarlas y atenderlas para no tener que estar haciendo grandes procesos de transformación cultural o grandes proyectos, ¿no? de evolución, cuando a lo mejor tienes información de una amenaza en particular, identificas de dónde viene, la entiendes y entonces atiendes eso de una manera mucho más eficiente, en lugar de pensar que tienes, ¿no?, que cambiar el propósito o los valores o poner una comida gratis y chelas en las tardes. O sea, creo que es una manera mucho más clara de modificar los comportamientos organizacionales. Entonces diseñamos esa metodología y ha probado tener mucho éxito con nuestros clientes, les da información muy clara, una capacidad además de medir el impacto que está teniendo las recomendaciones que les damos en el tiempo y estar monitoreando estas amenazas que todo el tiempo van a existir. O sea, si una organización apareciera sin amenazas, está muerta, o sea, no existe, ¿no? Entonces creo que cómo atenderlas, empoderar a la organización con este tipo de materiales, con este tipo de metodologías, de tecnologías, ahora porque ya lo automatizamos, pues es mucha información que te permite actuar de una manera mucho más inteligente. Y de ahí
viene él y cómo hacemos esto a nivel nacional. O sea, cómo en México, tú sabes que desde hace 4 años tengo la oportunidad de participar en una En comunidad Culturati. que se llama Culturati, que está en Austin, y los amo, los saludo. Y es increíble, o sea, es un espacio en donde grandes ilustres de temas de cultura o estudiosos de la cultura, que no necesariamente tiene que ser gente de recursos humanos, abren sus playbooks. Pero Y me has dicen, platicado que están la gente de Uber, de no, o sea, Airbnb, de Microsoft, Facebook, sí, Microsoft. no, o sea, otro nivel. Y la conversación, lo interesante es que es, literalmente el objetivo es como abrir la conversación. Y se abren los playbooks. ¿Qué me está funcionando a mí? ¿Qué encontré? ¿Qué me pasó a mí en una situación? Y escucho la tuya y a ver si te sirve. Y se abren los playbooks de las soluciones. La apertura de las conversaciones ante los fenómenos culturales, de qué está pasando, por qué está sucediendo. Por ejemplo, en algún momento nos tocó todo el tema del rise ante todo este tema del Black Lives Matter. Y cómo eso impacta en las organizaciones también, o sea, y cómo las organizaciones tenían que responder a eso, y el tema de la mujer, ¿no? O sea, como todas estas cosas. Entonces ponen esos temas en la mesa y se detonan conversaciones súper enriquecedoras, que además retan la forma en la que están haciendo las cosas, se comparten ¿no? las prácticas. Y yo regresaba a México, tú lo sabes, con dos pensamientos. Uno, una depresión de por qué no vivimos esto en México, por qué no existen estos espacios para abrir esta conversación de tantas cosas que nos pasan en México, desde la inseguridad, cómo impacta en temas organizacionales, por ejemplo, el tema de la igualdad, las brechas que existen en México en términos económicos. O sea, hay mucho fenómeno que nos impacta en México y Latinoamérica, y que a veces pensamos que eso es ajeno de la organización. Y el otro pensamiento era una esperanza eterna y una emoción eterna de cómo traer ese tipo de cosas. Entonces platicamos hace casi 2 años de cómo hacer un estudio que reflejara el panorama que vemos con nuestros clientes, que además son conversaciones constantes. Pero además, y pues de aquí nace el reporte que traemos hoy para... Pero además, déjame complementar. Muchas veces lo que nos faltaba, porque creo que era un tema de un hueco que había que rellenar, era que mucha de la data que se utiliza tiene que ver con estudios extranjeros, que tienen un contexto totalmente diferente. Correcto. Entonces, decíamos, hace mucho sentido, suena sexy, porque además siempre hay un tema de marketing y de buzzwords, como la gran renuncia y todo esto, pero nos cuestionábamos si el contexto bajo el cual fue creado esa información aplica para acá. Y entonces, ante la ausencia de información, dijimos, pues, hagamos. Hay que arremangarnos, ¿no? Y además, sí hay estudios. O sea, a ver, no quiero poner que no, pero hay como 2 tipos de estudios. Un estudio es el estudio global, en donde, ¿no? De los Americas, que así les dicen, que en donde México es un jugador en el que te comparas contra los otros jugadores, ¿no? Es un tema comparativo, como sí, a nivel de países. Información a 22,000 pero no hay un drill down y un deep dive en donde digas y por qué, y de dónde viene, y qué puedo hacer específicamente para México, ¿no? Muchas veces ese deep down se hace en Estados Unidos, porque tienen una cultura alrededor ya de este tema, de cultura organizacional ya muy enraizada. Hay toda una industria alrededor de cómo ayudar a las organizaciones a ser mejores organizaciones. Y ya tiene mucho tiempo, ¿no? Tiene otro nivel de madurez. Pero el deep dive en México no existía. Y por otro lado está el estudio, pero que habla solamente o de líderes o de los colaboradores. O sea, o qué está pasando. Y entonces escuchábamos, ¿no? De la pandemia de los empleados quieren, ¿no? El híbrido, el modelo híbrido. Y qué bueno. O los empleados se sintieron con un desbalance emocional y con una necesidad de atender el tema del bienestar mental. Lo cual no descalificó, ¿no? O sea, no descalificamos, estaba correcto. Pero no habían como estos temas de, ok, y eso que piensa el líder. Cómo se cruza, claro. Cómo se cruza con las expectativas que tienen los líderes y con lo que está pensando el colaborador, y cómo encontramos brechas entre a lo mejor, o puntos de encuentro, a lo mejor dudas que tenían los mismos líderes y los colaboradores, y que nadie está respondiendo, y que nos estábamos dejando un poco llevar, o creo que nos seguimos dejando llevar por las prácticas importadas, ¿no? O sea, de lo que vi de tal empresa, o lo que escuché en tal tour que fui a Estados Unidos a tales empresas, ¿no? Y no estábamos viéndonos a México. Entonces, cuando platicamos tú y yo de hacer este estudio junto con el TEC, que gracias al TEC, era esa la intención, o sea, cerrar las brechas de la conversación entre líderes y colaboradores. No son unos contra otros, o sea, al final todos estamos en las mismas empresas, y quitarle el foco comparativo y enfocarnos 100% en México. Acabas de decir un par de cosas bien interesantes. La primera es que
se ha gestado una polarización que mediáticamente hablando es muy rentable para todas las editoriales en donde tienen material de diferentes ejes para contraponer, ¿no? Los de una generación contra otra generación. Y adelantando un poquito lo que dice el reporte, nos dimos cuenta en donde hay ciertas coincidencias, pero hay otras contradicciones, se retan ciertos mitos. Otra cosa interesante que dijiste es el tema de hacer esto mucho más drill down, ¿no? Mucho más a detalle de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el unir, no nada más la parte de colaboradores con la parte de líderes. Y la tercera parte, por supuesto, hay que reconocer a Jaime Martínez Baunis, que es el director de la Escuela de Negocios, por esta visión en donde coincidíamos mucho en el tema de qué rol juega la data, el tema de las generaciones, la tecnología y el tech haciendo muchas cosas al respecto. Fue cuando dijimos, hagamos algo, y pues se da esta diosidencia, ¿no? Como dicen por ahí. Lo interesante de aquí, y me gustaría plantear algunas diferencias, no con ánimo de descartar nada, porque fíjate que hay un dato, Paulina, que alguna vez, no me acuerdo si te platicaba, pero en los países que están muy desarrollados suelen haber como correlación muchas asociaciones de un mismo gremio o de un mismo sector. Ejemplo, maquiladoras, ¿no? Si hablas en España, hay docenas literalmente de asociaciones, cada una aportando un ángulo diferente. Entonces no se trata de que estén divididos, se trata de que están sumando de diferentes ángulos. Y en México apenas hay dos y empiezan ya como a romperse y a descartarse la liga de béisbol de una contra la liga de otra y la asociación de una contra los buenos y los que son malos y no sé qué. Y creo que más bien deberíamos de sopesar la otra parte. Entonces, nosotros no estamos descartando nada, ni desacreditando ningún estudio. Queríamos aportar algo nuevo. Pero algo con un ángulo diferente. ¿Qué es lo que sería diferente aquí en 3 bullets? Para que la gente entienda qué aportamos. Creo que un poco ya lo platicamos. O sea, el primero es que esté enfocado 100% en México. Hay participación de empresas internacionales, pero que operan en México. Y estudiamos a la gente que está operando en México y que ve el contexto y tiene la sensibilidad del contexto mexicano. Es el primero. El segundo es que cubrimos, me preguntaban, ¿cubriste las empresas grandes, las chicas, las medianas? Todas. O sea, quisimos entender todo para poder hacer comparativo. Obviamente en el reporte no podemos reflejar todos los resultados, pero tenemos un bonito GPT que le pueden hacer preguntas directo para hacer este tipo de comparaciones. ¿Dónde se encuentra el GPT, por cierto? En la página web de Trust, los redirige al landing del reporte. Hay un landing page, especialmente un micrositio. Y ahí hay un botón literal que dice accede al GPT. O accede al reporte o a la versión en inglés. O descárgalo, del correcto. También. Pero bueno, el punto es, creo que ese es el primero, ¿no? El segundo, lo acabas de decir, o sea, creo que hay una polarización en la conversación. Es como los colaboradores versus las empresas, o las empresas quejándose de los colaboradores. Y el representante de las empresas por lo general son los líderes. Entonces nos encontramos muchas veces como con estos statements de no, las generaciones jóvenes no tienen remedio, ya se la acabose. No, bueno, la generación millennial, digo, ahorita le está tocando la generación Z, pero la generación millennial éramos el diablo reencarnado, o sea, íbamos a destruir todo y estábamos cuestionando todo y queríamos nada más chelas y ping pongs en las empresas, ¿no? Y creo que ese tipo de polarización no le daba una voz, por otro lado, a la realidad. Y entonces eso es por una parte, ¿no? Pero luego escuchar los reportes de los que nada más estudian a los colaboradores y las empresas son el diablo. Las empresas no están viendo por el bienestar y no son equitativas y no están atendiendo las brechas. Entonces, creo que esa polarización, que además, o como dices, es muy sexy. O sea, escuchar siempre la historia del malo versus el bueno. O sea, hay toda una industria entera de superhéroes que enaltece eso. Vive de eso. Pero no somos superhéroes, somos equipo. Y creo que esa polarización de la conversación no estaba ayudando. Entonces nosotros un poco lo que buscamos a lo largo de todo este estudio fue evidenciar las brechas, pero también evidenciar los puntos de encuentro. Demos datos en el reporte en donde no solamente estamos hablando cómo los colaboradores a lo mejor están teniendo decepciones en la expectativa, ¿no?, de lo que tenían en las empresas, pero también cómo los líderes se sienten en algún punto desarmados para poder atender la velocidad de los cambios que les están, o sea, que tienen que atender y que no se sienten preparados. Entonces no nada más estamos diciendo unos contra otros, sino presentamos las vulnerabilidades de todos, de todas las partes, y el chiste es que esto arroje luz a
a las prioridades que los círculos de toma de decisión deberían de estar poniendo sobre la mesa. Y muchas veces la cultura no juega un rol en las conversaciones estratégicas. Jaime dice, ¿no?, que es el quinto eje o la quinta pata. Yo no sé si es la quinta o es justo el hilo conector que junta lo financiero con el recurso humano, con... ¿no? El quinto elemento decía. El quinto elemento. Pero también con el producto, pero con el usuario final. O sea, al final la cultura de la organización es la sangre que bombea en toda la organización y que termina reflejando el producto que le entregas al cliente también, y pocas veces tiene una silla en la mesa directiva. Se habla del recurso humano, ¿no? Siempre dicen como quítenos el gasto operativo o el costo operativo de la rotación. Eso obviamente está en la mesa porque se refleja en el P&L. Pero la organización y la cultura muy pocas veces está en una conversación estratégica. Entonces, creo que eso es lo que hace especial este reporte. Yo me siento muy entusiasmada porque creo que al final el resultado son datos que van a abrir muchas conversaciones. Que deberían. Me encantaría escuchar o toparme en un restaurante en donde no nos inviten a nosotros, pero toparte atrás a alguien que esté diciendo, oye, ¿viste este dato? Está muy cañón, ¿tú cómo lo estás viendo? O sea, que abra la conversación. O sea, es el punto, abrir la conversación. A mí me ha pasado. Hemos hecho varios reportes. Este es nuestro 6º reporte. O 7º, ya no me acuerdo. Y me ha tocado estar en sesiones donde citan algún otro reporte sin saber qué es de nosotros. Y esa es la idea. No es un tema de ser dueño de la información. Es el tema de abrir la conversación. Todo lo contrario, ¿no? Y de que sí se den. Déjame hacerte una pregunta difícil. Tú mencionabas hace ratito que cuando regresas de Culturati, por un lado estás un poquito triste del rezago que notas y otro poquito entusiasmada del camino que nos queda. Cuando tú y yo hicimos un proyecto para una empresa de bebida de café internacional y le ayudábamos en medio de la pandemia a encontrar la manera de que pudiera penetrar a este mercado, recuerdo que estábamos en una presentación en una empresa del norte y se hablaba de las 5 diferentes etapas del café, de evolución del café, que así como cualquier producto tienen etapas de maduración. Claro. Y decían, México está apenas en el nivel 3 y todavía quedan otros 2. Sí, en la culturización del amor del café, ¿no? Como Italia. Ajá. Exactamente, y en donde decían, aquí están descubriendo que hay café más fino. Mientras que en otros es fino, pero sobre fino. Y no necesariamente fino, o sea, hablaban del tema de cómo hay un ritual y una cultura alrededor del café, ¿no? Exactamente. Esa era como la segunda parte de las etapas. ¿Pudieras hacer un símil respecto a la cultura, comparándola con lo que tú ves en Culturati, en dónde es el 5º nivel y en qué nivel está México y cómo se llama o qué lo caracteriza? No sé si con esto voy a responder tu pregunta, pero me dices. ¿Pero te quedó clara mi pregunta? Sí, okay. Pero no sé si tengo la respuesta al 100%, pero ahí te va. En México tenemos una situación, ¿no? En México tenemos, pero está en el libro, Líderes que Inspiran, vayan y compren. Pero bueno, a ver, ¿qué creo? En México tenemos y Latinoamérica en general, tenemos un punto muy particular, porque al ser un país en vías de desarrollo, que suena muy chistoso el concepto, muy trillado, pero al final sí somos... la mayoría de las empresas en México son pymes o empresas chicas. Muchas de ellas que no están ni siquiera formalizadas. Y esa es la cultura organizacional que tenemos en México. O sea, el estudiar a las grandes empresas, por supuesto, juegan un rol muy importante. Tenemos casos de éxito extraordinarios como Bimbo, ¿no? O sea, como estas empresas estandartes, Cemex, que son orgullo nacional. Pero son pocas, o sea, al final son bien poquitas. La cultura organizacional en México está en las pymes, está en las empresas familiares, que by the way, México es uno de los principales países, no me acuerdo si estamos en el número 1, pero somos uno de los países con más empresas familiares a nivel global. Eso tiene un impacto, o sea, y claro que la cultura en esas conversaciones no existe. Entonces... hay mucha educación que hacer. Seguimos con mucho rezago como el concepto patronal, tal cual del patrón, y eso pues, obviamente impacta en la forma en la que nuestras organizaciones viven. Y cuando digo nuestras organizaciones, hablo de esas empresas, hablo de la empresa que tiene no más de 50 empleados, es más, hasta menos, a lo mejor son 20 empleados y que a lo mejor no a todos los tienen dados de alta y varios de ellos están en un mercado informal, en donde a lo mejor es del abuelo, el heredó y el chavito millennial trae ideas nuevas, pero bueno, este tipo de empresas
son las que mantienen el pulso económico de nuestro país. O sea, Oye, tenemos las empresas grandes. Entonces, perdona, tu pregunta ya nada más para cerrar. Pero quisiera contrastar. Si hablamos del rezago a nivel país... A ver si estamos igual, ¿no? Pero antes del rezago, déjame ver si voy tomando nota bien. Tú, se podría decir, poniéndote literalmente palabras en la boca, que una de las maneras en las que pudiéramos contrastar esto es que Estados Unidos, las grandes corporaciones, más bien, primero está caracterizado por grandes corporaciones que toman decisiones basados en datos y por eso la tecnología juega un rol tan importante, pero en México, por las características que estás diciendo de pymes y empresas familiares, aunque sean grandes consorcios, están basados en creencias y entonces ahí es en donde la tecnología es secundaria, porque ahorita, como tú dijiste, el rol es, ¿y tú qué tecnología traes? ¿Qué plataforma tienes? Y la data y lo que sea. Pero ¿para qué quieres data si lo vas a tomar con base a las creencias de una familia as opposed to una empresa que te dice, es lo que dice la data y hay que anticiparlo así? A ver, creo que... ¿Es válido? Sí, claro que es válido. No sé si sea determinante, o sea, no sé si así sea al 100%, pero sí creo que si habláramos nada más de las organizaciones, es más, que se describen a sí mismas como organizaciones, que creo que son pocas, el rezago no es tanto. O sea, cuando vemos a las organizaciones grandes, tienen equipos de recursos humanos, ya están hablando de temas de cultura, obviamente a lo mejor no con la velocidad, pero estamos alcanzándolo, ¿no? El simple hecho de que estemos tú y yo aquí y que haya un área entera de cultura en Trust especializado en eso, trabajamos con estas grandes empresas. Entonces creo que, a ver, claro que hay rezago, pero no es tanto y no nos va a tomar tanto tiempo alcanzar a Estados Unidos en ese sentido, porque hay mucho interés. Y además las brechas también con la tecnología cada vez se van cerrando más, ¿no? Y la información que ya tenemos. Pero si hablamos como país, ahí sí creo que hay un rezago enorme. Creo que en Estados Unidos existen estas empresas también, pequeñas y medianas empresas, familiares, todo esto, y no nada más Estados Unidos, o sea, los mercados desarrollados, pero tienen una aspiración a parecerse a las empresas internacionales, o sea, a las empresas grandotas, a las corporaciones, a ser formales, a institucionalizarse, a tener, ¿no? Desde branding y comunicaciones que sean appealing, a conocer al usuario, como que tienen esta aspiración. Y en México, no sé si no existe la aspiración o todavía no llegamos al punto en el que existan esos puntos de comparación. Entonces, para poder hacer un cambio cultural en donde, y yo siempre lo digo y lo dije en el evento de lanzamiento de este reporte, la intención es fortalecer a la iniciativa privada, y la iniciativa privada no solamente es las grandes corporaciones. Claro. Son cada persona que tiene un emprendimiento, la señora que tiene una tiendita, la familia que tiene, y creo que mientras más información les demos a ellos, más fácil vamos a darles respuestas para que hagan cambios y que fortalezcan la iniciativa privada, que al final es lo que detona desarrollo económico en el país y desarrollo de talento. Nos pasó, en el evento llegó en el evento del lanzamiento del reporte llegó una chava a contarme que ella había heredado el negocio familiar, no que lo haya heredado como tal, sino se retiró el papá o el abuelo. Ajá. Y le tocó a ella porque ella había estudiado negocios internacionales y resulta que era como la persona que tenía más preparación en ese sentido, ¿no? Y entonces la ponen en la cabeza y me dijo, en mi vida había hablado de recursos humanos, jamás había hablado de personas. Y estudié negocios internacionales y te puedo armar, ¿no? El deal. Pero cuando llegué a trabajar con la gente, y somos una empresa, creo que tenían, no sé, 5,000 empleados o algo así. O sea, una empresa chonchita, ya no son 10, ¿no? Y me dijo, no sé de los topes que me he dado porque no conozco estos temas. Y estaba la chava de recursos humanos a un lado y me decía, es que esto es lo que necesitamos, es información, no sentirnos solos, no sentir que lo tenemos que hacer porque es lo que se nos ocurra, tener herramientas de consultoras grandes que muchas veces consultan nada más a las grandes empresas y no nos voltean a ver. Y esta información es oro para nosotros para poder tomar decisiones y además para poder traer al vecino y decirle, no estás solo, mira, aquí tenemos opciones y mira, esta expectativa y este tema de la marca empleadora, ¿la habías pensado? No, pues deberíamos de hacerlo juntos. Empezar a educar a esa iniciativa privada creo que es una de las intenciones más importantes que deberíamos de tener los consultores de este país y las escuelas en ese sentido. Porque, una vez más, o sea, a tu pregunta, el rezago no está en las empresas grandes, sí hay, pero no tanto, no estamos tan lejos. El rezago está en la masa, que mueve la aguja del país. Mi punto es que más que un rezago son contrastes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar allá 7 años y hay conceptos como obsesión en el detalle que para ella son costo de entrada.
¿no? El Claro. nivel de competitividad te hace, y estoy generalizando, obviamente hay regiones, ¿no? En alguna parte y otra de Estados Unidos, pero es así como normal. Aquí la palabra obsesión, desde ahí, ya es un Pero te poquito voy a poner un ofensivo, pero ejemplo. no sé dónde juega la idiosincrasia. No, pero te voy a poner un ¿No? ejemplo, además deja tú la idiosincrasia, pero aquí en México tenemos un concepto que es nuestro y se llama ingenio. El ingenio del mexicano. Y eso no, o sea, muchas veces se hace como de broma. Es espectacular. O sea, las soluciones que llegamos es extraordinario. Y entonces, yo podría llegar con el gringo y decirle, qué linda tu obsesión por el detalle, pero el que resolvió el problema fue el ingenio mexicano que conectó una cuerda con la puerta para cerrar y abrir y jalarlo desde el lugar del conductor en una van en donde sube y baja 300 pasajeros, no sé, al día. Mi punto es, creo que no es un tema de comparativo entre unos, no creo que unos sean mejores que otras. El problema está en que constantemente los estudios y la información que nos dan somos un punto de comparación y deberíamos estarnos enfocando en el panorama de México, en lo que nos hace fuertes, en las brechas que tenemos que atender y no solamente enfocarlo en las organizaciones grandes. En uno de los eventos, de los podcasts que estuvimos teniendo para esta serie, hablábamos con Ricardo Gallardo, Ajá. que viene de Casa Lumbre. Casa Lumbre, una de las cosas que a mí me rompe la cabeza como empresa es que son un emprendimiento, pero además tienen muchas empresas, o sea, el holding son muchas empresas, construyen muchas empresas, pero trabajan con emprendedores locales. O sea, trabajan con productores de mezcal, o sea, crean, o sea, y los ayudan en ese sentido. Si todas las empresas en México estuviéramos enfocadas a eso, o sea, a fortalecer toda la cadena de valor, a darle información a eso, estaríamos en otro país. Y creo que hay un gran potencial en ese sentido y este reporte por eso me hace sentir tan orgullosa, porque no estamos dando luz nada más de las Star Flagship Companies mexicanas. Claro. Sino estamos presentando el panorama en donde juegan las pequeñas, las medianas, los emprendimientos, las grandotas, las chiquitas. Es más todo. el fenómeno humano, ¿no? Hablando de fenómenos, que otra cosa. Yo creo que sí hay otro contraste y tiene que ver, como te decía, con la idiosincrasia, ¿no? Porque aquí hay... A mí me gusta el concepto de ideología, no me gusta el concepto de idiosincrasia. ¿Por qué? Porque creo que el concepto de idiosincrasia, que aunque no es la autonomía de la palabra ni el significado de la palabra, muchas veces se entiende como un tema más negativo. Se usa para más cosas negativas. Ajá, y creo que la ideología habla de la forma en la que piensas, punto. O sea, no tiene un tono. O sea, si podemos utilizar ese concepto, me gustaría más. Hablemos de ideología, Ajá. pero va muy en paralelo con lo que decías de la ingenio, ¿no? Porque al final del día, en Estados Unidos se acuñó una palabra, un término que es hacks, y aquí en México es ingenio. Yo, por ejemplo, allá empecé a correr maratones y entrenaba con dos equipos, uno gringo y uno mexicano, y eso es un ejemplo de lo que estamos platicando. El gringo hablaba de la cantidad de proteínas, de calorías, de electrolitos, estamina, métricas por todas partes. Y un programa de cómo ibas elevando eso, como cuando en Rocky 4, el ruso es pura métrica, ¿no? Y pura máquina. Y cuando me tocaba entrenar contra los mexicanos, que se llamaba los compadres, era puro inmigrante, prácticamente ilegal. Nunca les pedí los papeles, pero las conversaciones me hacían pensar eso, que tenían. Gente muy divertida que habían entrenado con los grandes maratonistas mexicanos, pero era puro colmillo. Decían, Claro. hombre, vámonos a la montaña como Rocky. Y entonces y sube y baja, y aquí ponle masking plateado, y con eso lo arreglas. Sí, es el colmillo de la experiencia. Entonces, al final del día, tuve una experiencia maravillosa porque tenía a Drago, el ruso, y a Rocky. Pero ahí fue cuando me di cuenta de que no es que esté bien o esté mal, sino son diferentes maneras de resolver. De acuerdo. Pero al mismo tiempo son concesiones. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que puedas conseguir algo? Y aquí creo que sí hay veces que se peca un poquito más de los shortcuts. No de las... Pero ¿por qué no? Mira, te voy a poner un ejemplo. No estoy diciendo que esté mal, nada más no, yo estoy sé. diciendo que allá una solución es veamos el mapa y cómo conecta, no sé qué. Aquí te dicen, ya le puse cinta plateada. Ya se arregló. Mira, te voy a contar dos historias. Una ya te la sabes, la otra no. Una de ellas es, no me acuerdo si fue Steve Jobs o sea, de estas que repiten, ¿no? Las historias, pero sí creo que fue Steve Jobs que decían, es que este cuate no lo contraté por brillante y lo contraté por flojo. Entonces le dicen, ¿cómo? Sí, porque es el que encuentra la forma más rápida de llegar a la chamba. O sea, este cuate no quiere trabajar 19 horas, quiere trabajar 3 y porque ya encontró una forma en cómo resolverlo rápido. Y creo que ahí hay un gran valor en el ingenio, o sea, en la forma de decir, ok, ¿cuál es la manera más rápida de resolver eso? Siempre y cuando, y ahí está la nota,
eso no sea pasar sobre otros, ¿no? O sea, eso no sea robarle el de enfrente, eso no sea no pasar sobre otros, que creo que ahí es en donde en México tenemos una gran oportunidad, tenemos un gran ingenio, pero venimos de una historia en la que somos como estos cangrejos que jalan al de enfrente y demás, y necesitamos aprender a hacerlo ingeniosos sin brincarnos, ¿no? Esas trabas y hacer las cosas bien. Pero por otro lado, hay otra historia que me fascina, que además la cuenta un comediante que dice, tú vas a las pirámides de Egipto y todo el mundo duda si las hicieron los aliens o las hicieron, ¿quién hizo las pirámides de Egipto? Pero vienen a México y nadie duda que las pirámides en México las construimos los mexicanos. Pues últimamente hay varias porque teorías. somos los hard workers del mundo, o sea, sabemos trabajar duro y creo que eso nos los hemos comprado. O sea, creo que como cultura nos hemos comprado estas historias y que mientras vayamos rompiendo estos mitos vamos a poder evolucionar a tener fuerzas laborales muy ingeniosas, muy eficientes, parteaguas en el mundo, referentes, siempre y cuando aprendamos a hacerlo por el camino correcto y haciendo las cosas bien y no pasando encima del de enfrente. Y eso requiere esta parte de datos, de estructura, de información, de educación y creo que ahí es en donde está la brecha. Creo que, por eso te digo, a mí me choca el concepto de comparación. O sea, cuando iba a Culturati me decían, y es que en México, ¿cómo está la cosa? Y les decía, es que no quiero ni siquiera ponerlo sobre la mesa porque son contextos tan diferentes que creo que no son comparables. Lo único que me gustaría traer de regreso de Culturati a México, digo, además de que son gente espectacular y ¿no? Un know-how increíble y una calidad humana increíble, pero son los espacios de conversación. O sea, siéntate en la mesa y pon tus prácticas y hablemos de los problemas y hablemos de la corrupción organizacional que existe y hablemos de la falta de educación y hablemos de la falta de información y hablemos de la brecha que tenemos. Hablemos de cómo romantizamos el concepto de cultura, que eso es... Si un día me muero, quiero que en mi bandera diga Paulina luchó contra el romanticismo cultural. Porque no es que no sea una romántica, claro, que te encanta pero siempre. Sí. Pero lo romántico que venga acompañado de la acción. Que no y que venga acompañado no, que no se quede nada más esa parte. Pero bueno, el punto es eso. O sea, creo que hay un potencial enorme. Creo que hay mucho rezago. Pero creo que hay una oportunidad extraordinaria en sacar las fortalezas de lo que nos hace a los mexicanos picudos. ¿Qué te parece si ahora hablamos del reporte? Me encantaría, Luis, estaría padrísimo. Platiquemos del reporte. Me estaba acordando ahorita que Carlos me está diciendo, oye, ya van 37 minutos y no hemos hablado del reporte todavía. No, bueno, pero sí hemos hablado del reporte. Hemos hablado de por qué quisimos hacer este reporte. Una cosa que hay que y de la importancia de tener esta información. 6, 8 meses, ¿cuánto? Conviviendo. 14 meses conviviendo con esta información, que le hemos aplicado a proyectos, que le hemos retado, le hemos contrastado, le hemos conectado. Entonces, por supuesto, todo lo que decimos es una balacera de información conectada. Pero me gustaría citar los 5 temas de los que hablamos con una cosa muy interesante. Normalmente los estudios toman lo que hemos encontrado nosotros. No estamos en la cabeza ni hemos estado en los cuartos donde se diseñan los estudios. Que no hemos hablado del reporte. Sí, no hemos hablado. Pero lo que hemos encontrado es que hay como temas muy afines de lo que se investiga o se habla en las editoriales de otros países y lo que se trata de investigar aquí, lo cual es muy válido. Sin embargo, nosotros le dimos la vuelta y lo que hicimos fue, ¿por qué no investigamos primero qué es lo que quieren saber los líderes y que no se haya respondido? Correcto. Y algunas preguntas coincidían en cierta manera, otras eran nuevas, sin que fueran el hilo negro. Entonces, de esa manera, esto es otro ángulo interesante de por qué es diferente. Las 5 cosas que ellos quieren saber y que se convierten en ya sea fuerza, si la sabes empujar, o en un lastre, si lo ignoras, son primero lo referente a el teatro cultural. Bueno, el concepto de teatro cultural fue una conclusión. Pero déjame listar los 5 y me gustaría que escogieras uno para que lo vayas pensando, en el que me digas por qué se te hizo muy poderoso, por qué te llamó la atención entre los 5. Los 5 nos llamaron la atención, pero me gustaría que escogieras nada más uno. El primero tiene que ver con el teatro cultural, que se refiere a, si ya escucharon los otros podcast, verán cómo le llama poderosamente la atención a los CHROs, el que hay una gran diferencia, un abismo entre 6 de 10 para redondear colaboradores que dicen me ofrecieron un Disneylandia y a los 2 meses o menos me di cuenta de que era otra cosa diferente. Entonces llamémosle teatro cultural. Sí, o sea, la pregunta, nada más para estar, la pregunta del C-Level y de los directores o dueños de empresas, etcétera, era
qué tan relevante o coherente o eficiente es la creación del concepto de marca empleadora. Y lo que nos dimos, a marca empleadora. Y lo que nos dimos cuenta es esta brecha, ¿no? De entre la expectativa y la realidad, quejáis. Pero eso es importante, ¿no? Podríamos hablar todo un podcast de eso. Después, el segundo tiene que ver con el retorno de inversión, ¿no? Correcto. ¿Qué tan rentable es invertir en qué iniciativas? Y ahí había una disparidad donde decían muchos líderes, por lo menos 8 de 10, decían, sentimos que no estamos invirtiendo en donde se tiene que invertir o que no está siendo suficientemente eficiente. Correcto. La manera de atraer y de retener. Correcto. Entonces tienen esa prioridad de todavía no estamos logrando retener. O cómo lo mido, simplemente, ¿no? Cómo mido el retorno de inversión. ¿Cómo se mide? Ese era el segundo. El tercero tenía que ver con personalización, ¿no? ¿Cómo puedo entender yo y tener ese pulso, que es una palabra que ya estamos escuchando más y más con otro tipo de estudios? Nosotros tenemos un pulso tribal también, pero a lo que se refiere es que normalmente se hacen un par de estudios. Las empresas grandes lo hacen más veces, las empresas que no son tan grandes no hacen este clima laboral, más bien lo hacen una vez al año nada más. Entonces imagínate que tú dependieras de tu check-up y que te digan hubiera venido antes too late, sino que más bien lo que necesitas es, así como con tu coche, como con tu computadora, con tus relaciones personales, necesitas medir prácticamente todos los días. Ese es el cuarto, cuando hablamos de los mitos de las brechas generacionales y cómo se están midiendo. Es el cuarto que acabo de decir. Es el que acabo de decir, que te faltó el tercero. El tercero es el liderazgo. Ajá. Que son las nuevas formas de liderazgo. Sí, o sea, como la presión que hay en los líderes de estar preparados a lo que sea que se nos aviente, como una pandemia, pues ¿quién se hubiera preparado para una pandemia, no? O sea, esa presión. Y ahí el aprendizaje es que 1 de cada 3 confesaron no sentirse preparados. Y 8 de 10 dijeron que su empresa no está preparada tampoco. O no les está dando los recursos para prepararse, sí, correcto. No, pero este es un secreto a voces, porque no hay ningún C-level que se atreva a decir abiertamente, oye, a mí me hace falta tal, y más bien como que mueven la cabeza diciendo, sí, ya conozco. O hay esa parte de si tú eres el líder, ¿quién crees que te lo debe estar dando? Si tú eres el que lo debería estar dando a la organización, ¿no? ¿En cuál vamos? ¿En el cuarto? Ya dijimos el tercero, el cuarto, el quinto, el último. Y falta el de reskilling y correcto. Upskilling. No, aquí hay que entender que hay muchos skills ahorita que tiene que ver con el mundo, por un lado del behavioral economics, por otro lado psicología, por otro lado el marketing editorial, literalmente. Vamos nada más a aclarar los power skills. Son estos nuevos tipos de habilidades que se requieren para poder triunfar ante el cambio. Los upskills significa que puedas adquirir habilidades nuevas, pero para ser más competitivo. Y los reskilling, o más bien reskilling, es como el desaprender para volver a aprender. Exactamente, poder desaprender. Entonces hay demasiada terminología. Al final del día lo que encontramos aquí es que sienten que no están preparados, ¿correcto? Sí, o que hay ciertos mitos, ¿no? En términos de cómo desarrollar o brechas o espacios de oportunidad de cómo desarrollar esos skills. No necesariamente tiene que ser capacitación. Todas las brechas. O sea, entonces, bueno, hay muchas brechas. De estos 5 diferentes ejes, escoge uno y dinos por qué se te hizo más o interesante o poderoso. Ok, les va. Lo van a ver en los podcasts. Mi capítulo favorito es el de liderazgo, que es el tercero. Y lo digo porque en México tenemos y lo hemos visto yo diría que el 10 de 10 de nuestros clientes. Vemos este sesgo de confirmación. No nos gusta al mexicano o al latino poner la huella en donde nos sentimos vulnerables. Y ese es un capítulo que expresa y evidencia la vulnerabilidad de los líderes. Pero como ya hemos hablado muchísimo de ese capítulo, me quiero dirigir voy a escoger el cuarto, que habla de las brechas generacionales, cómo unir lo que el contexto separa. No es tampoco novedad para ti, pero para la gente, yo odio con todo mi corazón el concepto, la segmentación generacional. Esta forma de generalizar que todos los millennials somos, o toda la generación Z es, o todos los baby boomers. Creo que hay, entiendo la practicidad detrás del concepto, pero creo que lleva a un misunderstanding del comportamiento generacional. A ver, las generaciones existen porque el contexto cultural cambia. O sea, no es lo mismo una persona que creció jugando matatenas que una generación que está jugando Sims en un celular. O sea, evidentemente eso desarrolla capacidades distintas, exigencias diferentes. Antes no teníamos información en tiempo real de lo que está pasando en una guerra en Ucrania. Ahorita
métete y lo encuentras y empatizas y entonces hay una voz distinta de lo que está pasando, del acceso a datos, en fin. Eso lo explica muy bien Malcolm Gladwell en su libro Outliers. Sí, o sea, creo que al final el contexto afecta el cambio generacional, pero las generaciones crecemos y el momento de vida de la generación se modifica, los grupos sociales también impactan, entonces el generalizar creo que no nos ayuda. Pero lo que me gusta de este capítulo, y por eso lo traigo a colación, es que evidencia mitos que nos hemos creído como organizaciones, como por ejemplo el pensar que solo las generaciones jóvenes son las que están pensando en el balance de vida y carrera y son los que exigen este tema de lo híbrido y del trabajo remoto y no sé qué. Y en el reporte vemos que quienes están buscando un balance de vida y carrera son tu generación. Que ya están en puestos directivos, que ya están generando, ya tienen una etapa de vida familiar distinta y que están llegando a un punto en donde están revalorizando a lo mejor el poder estar más en su casa y desarrollar hobbies y desarrollar otro tipo de esquemas. Versus, por ejemplo, la generación Z que está ávida de espacios para desarrollo profesional. O sea, ellos quieren conectar con el líder, quieren a alguien que los guíe, que les dé oportunidades de no solamente ser escuchados, sino de aprender. Alguien que los rete, que les dé una evidencia del potencial de crecimiento que tienen y que les dé herramientas. Mitos como, por ejemplo, de la idea que la cultura y estas cosas culturales, ¿no? Los romanticismos culturales son una chamba de recursos humanos. Todas las 4 generaciones que cubrimos en este reporte, que van desde gente que tiene 20 años hasta 70 años, le dieron el tercer lugar a la importancia de cultura. De la cultura, en su decisión. En su decisión de empleabilidad. Entonces, y todas se encuentran igual. Entonces, no son ni los chavos, ni los que se están retirando, ni los baby boomers, los que le dan más intención que en otro. Todos llegamos, o sea, es la única tabla que se ve iguales. Es el único punto en el que estamos de acuerdo. Entonces, esos mitos, creo que vale mucho la pena. A ver, una vez más, entiendo la practicidad de segmentar, de entender el contexto que impacta la toma de decisión generacional, porque también es evidente, ¿no? Pero el guiar nuestra toma de decisión en base a esos mitos generados, creo que es un error. Entonces, ese capítulo me gusta mucho por eso, porque desmitifica muchas de las ideas que tenemos en términos de cultura y nos da mucha información para abrir una vez más la conversación. Si yo fuera directora de una empresa multinacional, no sé, pongámosle, un grupo, ¿no?, y viera este reporte, mañana haría 4 focus groups intergeneracionales y les haría las preguntas de decir, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo, qué opinan? Y pondría esto en la conversación para decir, ¿y esto cómo aplica a nuestra organización? ¿Y qué podríamos cambiar con esta información? Pues y eso es lo sexy que tiene este reporte. El reporte, El ¿no? reporte. Pues, ¿sabes qué tenía pensado? Hacer una balacera de preguntas, pero el tiempo se nos acabó. Y la verdad es que con tantos temas, tantos ejes, creo que quisiera retomar justo lo que acabas de decir para invitar a todos a que abran la conversación. Correcto. Este reporte no lo hicimos con ningún otro objetivo más que, por un lado, encontrar información para nuestros propios proyectos y clientes, pero por otro lado, el compartirlo porque vivimos en un gran ecosistema. Y muchas de las decisiones, que es un hallazgo interesante, de las que toman los líderes, el CEO lo escuchó en un radiopasillo, en una cena, en algo, y le pide o le indica al director de recursos humanos que aplique algo sin saber si es prudente o no. Y muchas veces las preguntas que hacen los de recursos humanos es ¿y para qué? ¿Y para qué? Y algunas veces no lo hacen. Pero otras veces entonces sí acaban haciendo cosas simplemente por rebote, ¿no? Entonces el punto aquí es hacer y abrir la conversación. Así es que les invitamos a que bajen el reporte, que lo pueden bajar de aquí van a poner el nombre, www.trust.com.mx. Y le queremos agradecer al mismo tiempo, primero que nada, a Paulina, mi socia, quien además debo reconocer que es nuestra experta y nuestro gurú en cultura. Es quien estuvo detrás de todo este esfuerzo a nivel de metodología, a nivel de análisis, dirigiendo el equipo o a los equipos que trabajamos en esto. Y quiero agradecerle también a Neo, Carlitos, a Luis, mi tocayo, a Francisco Rojas, el equipo de Neo, por el patrocinio, por darnos este espacio y por darnos el espacio además para compartir esto en CDN, Empresas 2030, las plataformas de Neo y en los canales digitales de Trust. Canales digitales de Trust, que es TrustCo, que es donde lo pueden encontrar. Correcto. Así es que no dejen de bajarlo, de revisarlo, de compartirlo con quien sea, empezando por el CEO. Hemos descubierto, por cierto, que los CFOs están muy interesados en esto.
Los CTOs están buscando empujar y darle un giro a la empresa, pero necesitan La parte que haya cultural. un cambio cultural y de mentalidad también. Y por supuesto los CHROs, ¿no? Que cada vez cobran más importancia ante las En el transformaciones rol que hay. transformacional. El rol Correcto. transformacional de las organizaciones. Así es que muchas gracias. Gracias amigos por el tiempo y esperamos que puedan ver los demás episodios en los canales que les dijimos. Que tengan buena tarde, buen día, Buena mañana. buena mañana.